caribeño, venga de ir para acá. También Jair, el meter un poco esta voz del Caribe, Jair
Profe. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? Sí, bien, profe. ¿Qué tal el fin de semana? Pues bien, sí, señor, ahí, con rigores caseros, pero bien, por fortuna. Bien, gracias a Dios. Bien, 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 bien. ¿Y tú cómo estuviste? Pues bien, cansado, pero bien. Imagínense que ando como luchando contra el sueño porque alguien me recomendó estas gotas de pasiflora con valeriana Sí, y o sea, me las dio a probar. sí. Y yo como que, bueno, o sea, porque me dijeron, no, eso simplemente te relaja, no pasa nada. Y estoy con un sueño horrible. ¿Estás fundido? No, o sea, es como esa bobera, como que me quiero, como que, o sea, como esa sensación en los ojos que se quieren cerrar, no sé, es horrible. Ah, Pero, o caramba, sea, lo bueno es que son efectivas. son efectivas. Así Sí, estoy viendo. nunca nunca había probado esas gotas. Una Ok, vez intenté con goticas de cannabis, de marihuana, sí. pero no me gustó el efecto, o sea, fue como que no me dio sueño, porque es que el problema es que yo, bueno, a veces tengo problemas para dormir, no Sí. me dio sueño ni nada, sino que en la mañana siguiente me levanté con un dolor de cabeza horrible. Ah, caramba, eso sí es complicado. Claro, imagínate. Sí, Claro. me cayeron mal y dije, no, pero estas sí parece que son buenas. Bueno, chévere, chévere, chévere. Me parece muy bien eso. Pues no sé si en virtud de, nosotros tenemos dos actividades. Mañana, que es identificar específicamente cómo vamos a estructurar el trabajo, revisar, digamos, las distintas temáticas, para que me cuenten específicamente cómo va a ser esa planificación del tema. No sé si lo quieres hacer ahora, que te generaría menos sueño que la clase. Y además, Emanuel no ha llegado y esta chinita no se volvió a conectar. Emanuel me está diciendo que no le deja entrar, me imagino que está en otro enlace diferente. Ah, ok, pero yo le había mandado a él el enlace de esta semana. Tan Sí, raro. pero yo entré a esta, fue con el que todavía está activado desde la semana pasada. ¿Así? Sí, Virgen Santa. Entonces, ¿le puedes compartir el link? sí. Me está diciendo que se lo reenvíe porque le di contestar y no tiene el mensaje. Ok. Ya se lo envié. Porque yo te había señalado el link. Y yo ingresé por este porque usted en el mensaje me decía como el link de mañana. Y yo, bueno, ese es el de mañana. No, tienes toda la razón. Hoy es el día 7 del link anterior y el link que Ajá, mandé es el de mañana, correcto. ajá. Sí, señor. Sí, tienes toda la Ahí está. razón. Ahí entro, Emanuel. Ajá. Buenas noches, profe. Hola, querido Emanuel, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, sí, señora, profe. ¿Usted cómo le va? Bien, afortunadamente. Gracias a Dios. Me alegra, Aquí profe. revisando cositas, pero bien. Bien, por fortuna. Que estábamos acá hablando con Miguel. Bueno, hay una tarea específicamente y es revisar el tema de la estructuración de nuestro trabajo final, porque pues la segunda nota tiene que ver justamente con esa estructuración, cuáles son los temas, de qué, cómo lo van a abordar, mirar todas esas cosas, ustedes que normalmente nunca tienen tiempo porque pues en el día están en sus trabajos, entonces eso lo vamos a hacer acá durante el tiempo de la clase. Entonces, sí, pues básicamente, pues yo estoy aquí, aprovechar por un medicamento que se tomó Miguel, a rato se le cierran los ojos. Entonces, digo yo que de pronto aprovecha más el tiempo haciendo la estructuración que en clase normal. Hoy lo que vamos a ver un poco es la pirámide de Maslow y las necesidades, pero eso lo podemos ver mañana sin problema. No, profe, igual no tengo problema. Igual aquí estoy tomándome un café cargado.
Ah, ok. Estaba justamente preparando un café cargado ya como para contrarrestar un poco. Para contrarrestar un poco Sí, no, pero igual el, tampoco es tan fuerte. Fue como un rato, hace como una hora que sentí de verdad una bobera horrible. claro, me imagino a ratos esas cosas hacen sus efectos y sus cosas. Sí, fue muy raro, pero no, pero tranquila. De igual forma, sí, igual me gustaría que habláramos por lo menos de la estructuración del trabajo ese, porque sí me interesa como no dejarnos coger el tiempo tan encima. Sí, sí Sobre me todo gusta. porque sobre todo porque como a diario están ocurriendo cosas, pues la idea es como no perderse tanto el hilo y como cogerlo ya desde ahora para no cargarnos tanto al final. Sí, eso sí me parece interesante. Me parece interesante. Entonces, si quieren, hablemos un poco de cómo, o ya tuvieron oportunidad de revisar cómo van a estructurar el trabajo. ¿Desde qué momento de la historia? Si lo van a agarrar desde... O sea, eso implica buscar en Google un ratico, ¿no? Para poderse ubicar, para encontrar el hilo de qué es todo lo que está pasando. Y Sí. así uno puede identificar qué fue lo que pasó con la Unión Soviética, en qué momento esta Unión Soviética se abre, en qué condiciones Ucrania empieza a funcionar independientemente, cuáles son las razones. De hecho, allí hay, digamos, presencia de grupos paramilitares, hay el grupo de los separatistas, o sea, hay mucha información que uno realmente tuviera que verificar previo a plantear un trabajo como este, sobre todo para hacer una presentación controlada. Es decir, ustedes tienen que obviamente hacer un texto, que es el trabajo escrito, y luego pues tu presentación. Pero pues hay que mirar a ver qué es lo que es posible de presentar. Entonces, no sé si de todas maneras me parece importante que puedan dedicar este rato a buscar esa información y me vayan contando. De la misma manera, pues yo también voy revisando el tema porque yo no soy una experta en, en el tema de Ucrania, pero básicamente sí podemos ir revisando qué es lo que está ocurriendo para al final identificar en estos temas, digamos, supuestamente esta comunicación para el desarrollo nace justamente con Naciones Unidas y con UNESCO, porque lo que se tiene totalmente claro es que la humanidad no puede volver a entrar en conflictos bélicos, ¿sí? Para eso se creó Naciones Unidas y por eso están todos los países unidos haciendo todo el esfuerzo de que, si bien es cierto, hubo algún tipo de desarrollo bélico con armas letales, pues finalmente nunca se llegaran a usar, porque pues en la mente de tal vez, no sé, de quiénes estuvo hacer la fabricación, el diseño de armas de destrucción masiva, pero yo creo que ningún estado en el fondo quiere hacer uso de estas armas. Ahora, no sé mucho qué ha pasado hoy, pero creo que de alguna forma se anuncia por parte de Putin que van a estar hablando a ver si cesa el conflicto en algunas horas. Entonces, pues bueno, no pasaría a mayores, pero es importante identificar estas condiciones. ¿Sí? Eh, Pues a mí me parece bien que si va a ser, o sea, me parece más chévere en tema de diapositiva y Eh, que la podamos como exponer al final muy brevemente, ¿no? sí, correcto. Ajá, Como mostrarla. Y sí. sí me parece interesante que empiece o sea, como desde lo más profundo de la historia, desde dónde viene el conflicto como tal. Correcto. Ujú. Porque uno, eso nos ayudaría a nosotros como periodistas a entender el conflicto Claro, y si en algún momento nos corresponde de pronto hablar de él o opinar sobre él, pues tengamos bases para hacerlo. tener Me una base. pasa, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, me sucede que me es a veces un poco complicado. Bueno, no, yo creo que a cualquiera, ¿no? A cualquiera que no está allá, se le hace complicado
como comprender de primerazo qué es lo que pasa, o sea, porque es que se están matando. O sea, yo al principio con esto de Ucrania, y eso que yo estoy en el canal allá y fue como el boom, y ese día fue horrible, pero aún así, aún yo escribiendo sobre el tema y todo, yo decía, pero ¿de dónde viene todo esto? Y claro, me tocó empezar a investigar y a investigar y a investigar para, ni siquiera para trabajar, para poderlo entender. Para poderlo entender, exactamente, sí. Entonces sí siento que este ejercicio serviría mucho, y sobre todo en mi caso, por ejemplo, hablo por mí, serviría mucho para interiorizar como la realidad de otro continente, que es muy diferente a la del nuestro, por cierto. Exacto. Es que acá, o sea, por lo poco que he visto, es como que una cosa es cómo vivimos la guerra nosotros acá, o cómo vivimos los conflictos, o cómo hemos desarrollado los conflictos en la historia, y otra cosa muy diferente es cómo los han vivido y tienen la idea los europeos. Exactamente. Sí, yo Entonces, lo que he podido comprender de ese conflicto es que antes todo ese territorio se llamaba la Unión Soviética y por algunas situaciones que pasaron, que son las que uno tiene que precisar, obviamente hubo unas zonas que se separaron de esta, eso fue en el año 91, si no estoy mal. Eh, Algunas zonas se separaron y entonces ahí vuelve a quedar Rusia sola. Y una de esas zonas que se separó específicamente es la zona de Ucrania. Pero si uno ve, en Ucrania hay 5 puntos específicos donde hay reactores nucleares. Yo no sé si en este momento lo que el señor Putin quiere es volver a tomar ese espacio para poder tener control y sumarlo a su territorio. Lo que no he podido entender muy bien es por qué él exige a todo el mundo, incluyendo a Suecia, que no tiene nada que ver en el asunto, ¿cómo se llama? Al otro país, que no, que ni se les ocurra entrar a la OTAN. Lo que sí sé internamente es que dentro de Ucrania, por ejemplo, hay varias fuerzas de carácter militar. Está el ejército ucraniano, pero ellos también tienen una especie de grupos paramilitares y tienen el grupo de los separatistas. Aparecen los rusos y aparece otro grupo que son ejércitos, digamos, que no pertenecen a la bandera y que han ido a medio poner orden en la situación. Entonces, ellos internamente tienen algunos conflictos y algunas cosas que organizar. Es como más o menos el conflicto de Colombia, conflicto que ha tenido la presencia de paramilitares, ha tenido la presencia de guerrilleros, ha tenido la presencia en territorio nacional de lo que es nuestras fuerzas armadas y obviamente también hay una presencia de ejército americano, porque en algún momento de la historia Estados Unidos lo que quiso fue apoyar a Ucrania porque de todas maneras allá hay un interés en el tema de la producción de gas y se convierte en una lucha un poco compleja. Entonces, este presidente que está ahora, que hay que mirar pues quién era, de alguna forma en este momento ha defendido decorosamente su territorio como lo ha defendido la gente que está adentro, pero ellos, pues, obvio, mmm, quieren que su país se organice. Ese es el tema que hay que entender, ¿sí? ¿Por qué es que, terminaron siendo blanco de los ataques rusos, por ejemplo? es que básicamente hay dos razones principales ahí por las que Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, porque ya venía la tensión cuando Putin puso sus tropas en la frontera con Ucrania, era como una especie de aviso, pero cuando ya se decidió la invasión, fue porque, uno, Ucrania ya está, o sea, Ucrania está completamente decidida a entrar a la OTAN, precisamente porque Rusia es un gigante ahí al lado de Ucrania, y Rusia se beneficia de Ucrania porque la salida al mar, a esa parte del mar de Rusia, es a través de Ucrania.
Y Rusia es el segundo mayor productor de energía de gas en el mundo, Ujú. pero la distribuye a Europa a través de Ucrania mayormente. Entonces, ese es el punto. O sea, si Ucrania se adhiere a la OTAN, él perdería como esas conexiones o esos negocios que tendría con los canales, con los gasoductos que están ubicados a través de Ucrania. Eso por un lado, es como quienes se le quitan el negocio completamente. Y pues eso perjudicaría grandísimo la economía de Rusia que sea, digamos, situado como una potencia ahorita. Ujú. Eh, y la otra es que si Ucrania, ¿qué pasa? Cuando se genera Te perdimos. A mitad de chisme. Sí, a mitad de chisme, ¿cómo te parece? ustedes, vamos a respetar su tema de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque estos países que pertenecían a la Unión Soviética y que cuando se separaron, que fueron estos países dividen a Europa de Rusia. O sea, son Ujú. como una barrera entre Rusia y Europa. Correcto. Entonces, Rusia se sentía de cierta forma protegida por esta barrera de países que la dividían de Occidente. ¿Qué pasó? Que recientemente, como del 90 ya, no mentiras, como del 97, 98 para acá, se empezaron a anexar más países a la OTAN. Y entre esos tres países, que primero fue uno, no recuerdo ahorita el nombre, primero fue uno como en el 98, Rusia no hizo nada, pero porque no tenía la capacidad de potencia que tiene ahorita. Sí, correcto. Después anexaron dos más y ya prácticamente lo único que dividía a Europa de Rusia era Ucrania. Era lo único que faltaba. Sí, correcto. Y resulta que Ucrania es la nación que queda más cerca de Moscú. O sea, es que Moscú literal es como que está prácticamente en la frontera. Es como si aquí quedara Bogotá en Cúcuta. O sea, es ahí mismo, es cerquita, cerquita de la frontera con Ucrania, Moscú. Entonces, para Putin significaba que si Ucrania se terminaba añadiendo a la OTAN, significaba que Estados Unidos, Francia, Reino Unido y cualquier país perteneciente a la OTAN podía llevar sus tropas a territorio ucraniano. Correcto. Y ese fue el detonante en sí, porque Ucrania está completamente decidido a añadirse uno a la OTAN y dos a la Unión Europea. Y Putin no quiere eso porque eso significaría tener a su, entre comillas, enemigo justo al lado de Moscú. Entonces es más un tema como de miedos, nervios y pensar que van a perder su estatus de potencia y de poderosos, porque primero les van a afectar su economía con el tema del gas. Es que prácticamente es como si aquí nos quitaran la importación de café y de todo lo que exporta Colombia, ¿no? Correcto. O sea, nos perjudicarían terriblemente. A Putin le pasa exactamente lo mismo. El miedo de él es que Rusia se acabaría, se perjudicaría mucho su economía si le quitan el tema de Ucrania del gas y también que pues sería darle al enemigo todo para que invada. O sea, es más miedo porque eso no quiere decir que los van a atacar ni mucho menos, pero pues es bobada de egos políticos ahí, la verdad. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Pues eso entonces, es lo poco que he entendido hasta ahora del conflicto, pero ahí yo sé que hay un montón más de aristas que uno tiene que mirar porque hay también un tema cultural por el tema de la Unión Soviética. Es que prácticamente Ucrania es como un pedacito de Rusia. O sea, Rusia siempre ha visto a Ucrania como parte de su nación así eh, es. a nivel cultural, a nivel de lengua, a nivel de muchas cosas. Y eh,
también hay que mirar mucho el tema del conflicto en el Donbass, que eso también es otro tema que se me hace bastante denso de entender, porque en la región del Donbass son esta gente separatista que dijeron como no queremos ser parte de Ucrania porque no nos presta atención, se volvieron separatistas, pero Ucrania los atacaba regularmente, que ahí es donde caemos también en la ignorancia de los medios hoy en día, en las teorías que hemos estado viendo últimamente. Y es Sí, que, correcto. y es que cómo ocultan cierta información, porque yo, yo porque, ajá, porque averiguando y bueno, pero en realidad Ucrania ya había atacado la región del Donbass por ser separatistas. Sí, correcto. Entonces uno dice como, ay, pobrecitos los ucranianos, sí, pobrecitos, obviamente, pero también cómo ocultan que ya Ucrania venía desde hace como 8 años atacando a la región del Donbass solo por el hecho de haberse separado de su territorio. Así es, así es, así es. Y Donbass tiene las dos regiones, ¿no? Esas que se llaman raro, que uno Donetsk y no. Lugansk, Exactamente, que exacto. ahora se autoproclamaron repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Ajá, exactamente. Bueno, yo eso sí lo recuerdo porque, bueno, digamos que en ese entonces ya estaba como más pendiente de qué era lo que pasaba, porque, sí, o sea, había como mucha tensión en el ambiente y empecé como a prestarle atención. Y el detonante más grande, o sea, el primer detonante que hubo en el conflicto en medio de las vainas diplomáticas y todo lo que estaban haciendo, eh, fue cuando Putin reconoció a las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Cuando él las reconoce, eso fue un insulto para Ucrania. O sea, es como cuando Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela y muchos presidentes en otros países lo reconocieron. Eso fue un insulto para Maduro, que era el del régimen en ese momento. Correcto. Entonces, eso fue como uno de los detonantes y ya después obviamente eso se vino como una escalada completa. Bueno, ahí hay otro tema también que hay que mirar y es la participación de Belarus o Bielorrusia, que está al lado de Ucrania y es un Sí, aliado de Rusia. correcto. O sea, es que hay tantas cosas, Dios mío, que es un conflicto tan complicado, pero me parece genial abordarlo porque uno se va enterando de muchos, muchos y muchos y muchos detalles que uno ni por ahí entiende. Y Claro, yo considero que uno como periodista debe por lo menos conocer ese tipo de cosas. O sea, claro. siento que hay muchas cosas de la historia de la humanidad que nosotros ni enterados. O sea, yo por ejemplo Correcto. he escuchado el tema de, no sé, se me viene a la mente la guerra de los Balcanes, pero no tengo idea qué es. Ah, sí. Es que lo que pasa es que uno no conoce las guerras y los conflictos y pues ahí es donde pues uno se declara completamente ignorante y no debería ser así. Eh, pues uno como periodista lo que dices tú tiene que saber en qué anda el mundo. Básicamente, Y es que imagínese, profe, por ejemplo, que, no sé, en cualquier momento algún medio lo llame a uno como, oiga, usted es periodista y casualmente usted se fue de viaje para Ucrania, usted que está allá, venga, hábleme del conflicto en Ucrania y uno perdido. No, yo solo yo, vine a pasear. no, yo solo vine de paseo. Entonces, sí, o sea, es como que es bueno estar como Sí, informado de eso para no decir claro, barrabasadas. exactamente. Yo vine de paseo, a mí no me invitaron. Ay, no. Es una cosa loca, sí, de verdad que sí. O sea, tiene uno específicamente que ser un poco cuidadoso en esos aspectos y tiene que culturizarse y entender muchas cosas, ¿no? Siento que me hace mucha falta empaparme mucho del tema de Colombia, del conflicto en Total, Colombia. O sea, siento que si a mí me preguntan, es como que, ok, puedo dar ciertos aportes, pero yo como colombiano debo estar completamente empapado de eso, porque es mi realidad, o sea, y es lo que se supone que me está afectando a mí como colombiano todavía, porque es correcto. una guerra que ni siquiera ha terminado, o sea, es una violencia que todavía continúa y siento que de verdad le hace a uno falta como empaparse de esas cosas históricas
para uno poder tener como un buen criterio, ¿no? O por lo menos una buena información. Así es, así es, así es, así es. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, pues no sé por dónde quieren que empecemos, básicamente. Bueno, yo propongo, hablando todo eso, yo propongo que sea una diapositiva en el formato que uno pues prefiera mejor, precio o PowerPoint, Sí, y que sea como explicando, ya que estamos pues en comunicación para el desarrollo, sí, explicando cómo o sea, primero cómo nació este conflicto, ¿no? sí, Desde el principio. Y cómo eso fue afectando tanto, o sea, en su época, el desarrollo de estas dos naciones, porque me imagino que les afectó en su desarrollo como naciones, sobre todo Ucrania. sí. Eh, y como que ya explicando un poco sobre eso, pasar ahí sí al conflicto actual y cómo ha afectado el conflicto actual el desarrollo no solamente de esas naciones, sino del mundo entero, porque la economía en el mundo entero se ha visto afectada y otras aristas también, porque bueno, el tema de la migración, los derechos humanos que se han violado, bueno, en fin, como que abordar cómo afecta al desarrollo del mundo durante estos 12 días ya de conflicto. Correcto. Y ahí sí pues hacemos como tipo bitácora, como bueno, no día por día, porque es que no, por ejemplo, hoy no pasó algo así como muy relevante, simplemente se siguen matando allá. Pero, por ejemplo, tomar como, bueno, en el día tal, no sé, se abrieron los diálogos en Bielorrusia, y esto afectó así, así, así. O en el día tal se reportó en Colombia que los ay, estas cosas que se les echan, los fertilizantes, que los campesinos están afectados porque no les llegan los fertilizantes que vienen directamente desde Rusia, por ejemplo. Sí, correcto. Eso afecta pues obviamente el desarrollo de los campesinos, del país, de todo. O sea, como ya tomar como los puntos más importantes durante los días de conflicto, porque yo sé que si nos vamos a día por día, van a haber días que no hay gran cosa que decir. Sí, correcto. Pues no sé, ¿qué pensará Manuel? Yo estaba pensando algo similar, solo que pues lo de la diapositiva sí no lo pensé igual, pero ush, me parece excelente hablar de ese tema. Claro, Emanuel, tienes que buscar, o sea, tienes que documentarte por lo menos para llegar a saber cómo lo vas a plantear. Es mi preocupación ahorita, ¿sí? Ah, Eso, pues sí, profe, yo estaba pensando como también mencionar eh, cómo se está formando cada conflicto, digamos, mencionar lo que pasó con los aviones y todo lo que está pasando allá, qué fuerzas están peleando, no sé, cómo hablar ese tipo de cosas que pues en mi parte me interesan y pues me tocaría investigar porque no, o sea, no lo tengo muy claro, lo tengo muy por encima, pero sé que Ucrania sí le está como dando pelea a Rusia y quiero hablar pues como de eso, pero pues no sé si sea un buen tema, profe. ¿Qué me recomienda? no, lo que te recomiendo es que busques y te documentes y me digas, yo voy a empezar a revisar el conflicto desde aquí y voy a mirar este y este y este aspecto para que lo puedas realmente presentar. Yo no te lo voy a decir porque consideraría que es una situación como más bien de comodidad tuya, que busques por dónde te quieres ir, por dónde quieres entender el conflicto y qué quieres presentar. Eso Ah, para mí sería fundamental. no, sí, profe, pues yo sí también lo voy a empezar así hablando como desde el principio del conflicto y ya como ir mirando, hablando lo que pasa después, lo que está tratando de hacer ahorita, y esas cosas, profe. Como que a qué han llegado. Pero desde el principio, ¿cuándo?
O sea, en qué momento? Desde ahorita que empezó la guerra, desde hace 14 años, desde hace un montón de tiempo, cuando era la Unión Soviética, ¿cuál es ese marco temporal? Ah, pues como, Perdón, por eso es que la profe dijo al inicio que empezáramos a investigar Claro, para ver cuál sería el mejor enfoque que uno le daría desde qué momento de la historia. Porque ah, ok, ok. tú te puedes ir, no, es que considero que no es necesario abordarlo toda la historia porque pues ya con el principio de la guerra de estos 12 días ya se puede entender, pues si tú lo consideras así es porque ya investigaste, ya miraste, o sea, que se podía explicar de esa manera. Si tú consideras que es desde antes, pero desde antes, ¿cuándo? Para eso tendrías que claro. buscar información de dónde exactamente proviene el tema de la guerra en Ucrania, que no es de ahorita. Ah, ok, listo, listo. No, entonces sí me tocaría investigar y ya me Exactamente. enfocaría en lo que voy a hacer, profe. Entonces, lo que planteo es empezar a buscarlo ahorita, pues porque es que yo soy consciente de que ustedes cuando salen por la mañana, salen a trabajar y no pueden hacer ese tipo de consultas a ninguna hora, ¿sí? Pues si no las hacen ahorita, el trabajo no va a tener la calidad que necesitamos. Por eso es que yo propongo hacer un alto en el camino y empezar a visualizar qué es lo que van a abordar, qué es lo que van a hacer. Tradicionalmente, Manuel, en mis clases yo hago eso con los estudiantes de la noche. Les permito investigar, contextualizar, revisar qué van a hacer y yo me quedo aquí y vamos discutiendo qué es lo que se podría hacer y desde mi perspectiva pues doy como una línea, ¿sí me entiendes? Como una asesoría. Eso es lo que básicamente siempre hago en mis clases. Y en este tema todavía más porque el tema es nuevo para todo el mundo. Entonces incluso a mí me toca ponerme a buscar información, pero yo empiezo a buscar información a partir del marco que ustedes me den, porque si no tampoco yo alcanzaría. Imagínense a tratar de identificar con cada quien cómo va a ser el asunto, ¿ves? Listo, profe. Ujú. Entonces quedo acá pendiente. Bueno, Listo, profe. Ya bueno, vamos a verificar acá. ok. Profe. Dímelo nomás. Estoy viendo como un punto más definitivo que hablar desde la Unión Soviética. Porque sí, o Ujú. sea, los puntos de la Unión Soviética son importantes como para contextualizar, ¿no? Sí, O- pero, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Euromaidán, que es la revolución del Maidán, y fue en Ucrania
más exactamente en 2013. Sí, correcto. En 2013, cuando unos estudiantes empezaron a protestar como porque el presidente de ese entonces era prorruso y estaban protestando porque cada vez estaba separando más de Europa, precisamente por ser prorruso, ¿no? Ujú, correcto. Y esas protestas fueron las que dieron inicio a, a esta guerra. ¿Por qué Está, razón? oh, Porque ahí ajá. fue donde derrocaron a este presidente, Víctor Yanukovych, eh, por ser prorruso, y ahí fue donde empezó la separación entre Rusia y Ucrania completamente. Ya de ahí se empezó a desatar pues la adhesión de Crimea, el conflicto. Pero lo primero, o sea, lo que desató el conflicto actual entre Ucrania y Rusia fue el Euromaidán, la revolución del Maidán. Correcto, correcto. Es exactamente esa época. Por eso era que les decía yo que sí, hacia el año 91, donde estaba el tema de la Unión Soviética, si hace 14 años o algo así, por el estilo. eh, y es justamente esa época específica. Ajá. Me parece mejor iniciarlo desde ahí, porque es que ya igual se sobreentiende un poquito a veces como que hay un contexto histórico, ¿no? Que pues Ucrania y Rusia eran lo mismo, pero eso se puede fácilmente decir en una frase. Ucrania y Rusia pertenecían a una sola nación llamada la Unión Soviética y se separaron en el 91. Ya. Ah, sí, claro, lógico, claro, claro, Entonces, claro. siento que como que en esa revolución del 2015, siento que fue como el inicio de verdad del conflicto actual. Ok, muy bien, me parece muy bien. Entonces tú iniciarías por el Euromaidán. Sí, el Euromaidán. Ok, muy bien, perfecto.
Entonces, Me caen. Yo quiero ver el celu. pero resulta que es que me fui a Unicentro y allá estaban haciendo un backup del WhatsApp. Me demoré como 3 horas. ¿En backup? Sí, porque no se había hecho antes. Y demasiado lento. Entonces ahora se me cerró la ventana esa y no sé si hizo el backup, pero yo no lo encuentro acá, no sé. Y la idea sería hacer la transferencia de pasarle los datos del uno al otro. Pero yo tampoco sé hacer eso. Pero sí, me toca ver si se hizo el backup. Por eso, puedes mirar si se hizo el backup. Pues está bonito. Por lo que es bonito es la memoria. Tiene 128. Este es muy bonito. Sí. Sí, si ese no tuviera tantos. De pronto si lo reinicias o algo así. Según el de Huawei no tiene por qué. Y que hice una compra absurda. Es que es eso, mami, porque yo tengo amigos que tienen Huawei, que tienen el P20, que es de los más recientes. No les pasa nada de eso. Es que no tiene por qué salir de publicidad. O sea, no sé. ¿Y si lo reinicias o algo así? Pero o sea, primero verifica acá que tenga el backup de... ¿Cómo es la clave? Ay, perdón, ustedes aquí oyendo todos los trastornos mentales del celular. Perdón, Miguel. ¿Se lo arreglaron? No, pues es que tenían que hacer un backup de WhatsApp, que porque nunca se había hecho. Y resulta que me fui para Unicentro con un muchacho y duré como 3 horas y estaba muy lento. Entonces yo ya me tenía que venir para la casa y estaba como en el 64%. Y no sé qué pasó y se cerró y no tengo ni idea si hizo el backup o no lo hizo. Es como si nunca se hubiera hecho un backup con
con WhatsApp. Profe, pero un backup es bastante sencillo de hacer desde WhatsApp. Lo estaban haciendo con la cuenta de Gmail, o sea, con la cuenta de Google. Creo que sí, no sé. Espérame, Porque paro eso.